Viviendo de nuevo después del trauma, superando el trauma y el dolor, es nuestra enseñanza de hoy. Como discípulo de Jesucristo, hoy le voy a compartir una serie de instrucciones simples pero efectivas para superar el trauma, el dolor, la ansiedad, la depresión y cualquier otra condición tormentosa. Sin importar lo que hoy tú estés viviendo, tú no necesitas continuar en la misma situación. El Señor nos ha dado provisión para poder ser libre de toda opresión y de todo lo que agobia. Y la provisión que el Señor nos ha dado es muy, pero muy efectiva. Uno de mis versículos favoritos es Juan 8:32. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Por la gracia de Dios, yo he tenido la oportunidad de ser testigo de muchas personas que han sido libres a través de estos años en lo que le he servido al Señor, de trauma, de depresión, de pánico, de ansiedad y de muchas otras condiciones como esta tormentosa. Si tú o cualquier persona que conoces está sufriendo de depresión, de trauma o de cualquier otra condición tormentosa, quédate con nosotros hasta el final de esta enseñanza, que le será de mucha bendición, de mucha edificación para su vida. ¿Qué es el trauma? ¿O cuál es la definición de trauma de acuerdo a la ciencia? El trauma es una respuesta emocional a un evento terrible como un accidente, una violación o un desastre natural. Inmediatamente después del evento, la conmoción y la negación son típicas. Las reacciones a más largo plazo incluyen emociones predecibles, flashbacks, relaciones tensas e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o náusea. Mi definición personal como discípulo del Señor, que por su misericordia he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas con trauma, con depresión y con condiciones así. Una serie de hechos y situaciones indeseables, inspirados demónicamente, orquestados, es decir, planeado estratégicamente, con la intención de herir, de lastimar el alma. Las secuelas de esos eventos se les llama trauma. Las tinieblas usan estos traumas para atormentar, oprimir, limitar la capacidad del cuerpo, la capacidad de la persona para tener una vida normal. Y en algunos casos, para controlar prácticamente una posesión demoníaca, y en otros casos, aún para quitar la vida de las personas a las que ellos han logrado traumatizar. Nosotros no luchamos contra sangre y carne, luchamos contra principados, potestades y huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es muy importante. Si de esta enseñanza tú puedes captar, comprender claramente que detrás de ese dolor, detrás de esa situación indeseable que aconteció en tu vida, detrás del accidente o de la violación o de la muerte, de cualquier cosa que haya acontecido en tu vida, si tú puedes entender que detrás de ello hay enemigos invisibles, que lo acontecido fue todo orquestado, que la raíz de ello son los poderes de las tinieblas, si tú puedes entender eso, estás de camino, en el camino correcto, a recibir verdadera libertad para tu vida. A mí me gusta decir que un enemigo expuesto es un enemigo destruido. Después que entendemos quién es nuestro verdadero enemigo, después que entendemos la raíz de ese tormento, de ese dolor, ya estamos bastante encaminados para obtener la victoria. El próximo paso es aprender, entender cuál es la provisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para vencer al enemigo. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Y hay una noticia muy buena, muy agradable para cualquiera de ustedes que haya sido lastimado en su corazón, que haya estado lidiando con dolores incomprensibles hasta el momento. Y es que hay una persona que te ama, hay una persona que tú eres muy importante para Él, y es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es poderoso para restaurar cualquier daño, cualquier herida, no importa lo que haya acontecido en ti, Él es poderoso y tiene la capacidad para restaurar todo lo que ha sido roto. Solo se necesita seguir la verdad, y la verdad nos hace libre. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, nos hemos apartado cada cual por su camino, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta palabra es maravillosa, bonita y poderosa. Aquí el Señor en su misericordia nos está revelando que Él pagó por nuestras aflicciones, que el castigo por nuestra paz, es decir, ya no tenemos que estar atormentados, ya no tenemos que estar afligidos. El castigo por nuestra paz, por nuestras iniquidades, cayó sobre Él. Él pagó por nosotros. Dice la palabra que todos nos hemos descarriado como ovejas, es decir, nos apartamos de Él. El tema de hoy no trata mucho del pecado, pero al final de cuentas la palabra dice que no hay maldición sin causa. Ese tormento que está en muchos, a veces es porque le han hecho brujería, en otros casos es por pecado que cometieron ustedes mismos, en otro caso es por pecados generacionales. De repente algún ancestro hizo un pacto por dinero o por otras razones, o ha habido en la familia mucha práctica de brujería, y por cosas como esta están estas aflicciones. Mas el Señor pagó el precio por nosotros. Él proveyó un medio para que nosotros podamos recibir libertad y escapar las consecuencias de ese pecado. A través de Él podemos ser libres. En Marcos 5:25 al 28 dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Ve, aquí ya estamos llegando a lo que es necesario hacer para ser sano. De esta dama, de esta mujer tenemos todos que aprender. Ella cometió algunos errores, por lo menos así yo diría que cometió, porque ella fue donde muchos médicos, pues no sé cuánto nos dice la palabra cuánto tenía, pero cualquier cantidad que era, dice la palabra que lo había gastado todo. Y no le iba mejor, al contrario, se ponía peor. Pero ella escuchó del Señor, ella escuchó de lo que el Señor hacía, y ella tuvo fe, ella creyó en su corazón, ella dispuso su corazón y creyó que con solo tocarle sería sana. Y ella caminó y se metió en medio de esa multitud hasta que logró tocarle. E inmediatamente el flujo de sangre paró. De ella todos tenemos que aprender. Aquí yo sé que muchos de ustedes pensarán: pastor o apóstol, pero ya el Señor no está con nosotros. ¿De qué manera eso será posible? Todo está en la palabra de Dios. Más adelante estaré más claramente diciéndole qué hay que hacer. Pero muy claramente esta mujer fue sana. Ella lo único que hizo fue tocar al que estaba ungido por Dios. Santiago 5:14 al 16. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí el Señor nos está dando instrucciones de qué debemos de hacer cuando hay una enfermedad. Ir donde los ancianos de la iglesia, que lo unjan con aceite y oren por ustedes. Yo sé que muchos dirán: apóstol, pastor, ya yo eso lo he hecho muchas veces. Ellos han orado por mí, pero nada ha acontecido. Ellos oraron por mí, pero yo sigo enfermo o enferma, sigo con depresión, sigo en la misma situación. Es muy importante prestar. Aquí el Señor nos da varias palabras clave que son muy importantes tenerla presente. En una dice la oración de fe, la oración de fe, y la oración ferviente de un justo puede mucho. Esas dos palabras son claves. La oración ferviente de un justo. Tiene que ser una persona con verdadera fe y justo, pero desafortunadamente hay personas que se creen justos. Ante su propio entendimiento son justos, como los fariseos eran justos ante ellos mismos, pero ante Dios no eran justos. Es una persona que sea justo ante Dios, muy importante. Pero la oración de fe, verdadera fe. Muchas personas creen tener fe, pero su fe no está en la roca, tienen falsas doctrinas y así. Mas no siempre esa es la razón. A veces puede ser una persona que verdaderamente vaya en el camino correcto. Puede ser una persona que verdaderamente tiene fe. Puede ser una persona que sea un verdadero discípulo de Dios. Pero ¿qué acontece? En la Biblia tenemos un ejemplo. El Señor le dio poder y autoridad a sus discípulos para ir a sanar y liberar. Y ellos, conforme al mandamiento del Señor, estaban haciendo su obra. Pero de repente encontraron un niño
Y este niño ellos trataron y no pudieron liberarle. Y luego el padre de este niño encontró al Señor y le dijo: maestro, si puedes hacer algo por mis hijos. Se lo llevé a tus discípulos y no pudieron ayudarme. Si puedes hacer algo, ayúdame, dice el Señor. Y el Señor dijo al caballero, y el Señor le respondió: ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. El caballero respondió: ayúdame con mi incredulidad. Y el Señor respondió: el espíritu mudo y tonto. Y ese niño cayó en el piso como muerto, pero cuando se despertó, que se levantó, estaba sano. Ve, los discípulos eran verdaderos discípulos de Dios. Los discípulos verdaderamente estaban ungidos por Dios. Tenían un verdadero llamado, pero desafortunadamente para este tipo de caso era un caso fuerte. Ellos no estaban preparados. El Señor luego lo respondió en privado: esta clase de demonio no sale sino por oración y ayuno. Es decir, para poder sacar este tipo de demonio se requería más poder espiritual, se requería ayunar. Y ellos, mientras el Señor estaba, ellos no ayunaban. Pero el punto es de que si alguien oró por ti y no fuiste sano o sana, es de mirar, de buscar otro discípulo del Señor ungido que de repente tenga más unción y tu sanidad sí llega más rápido. Ahora bien, a veces hay que esperar un poquito. Si tú sientes que estás en un buen lugar donde verdaderamente hay una persona ungida por Dios y verdaderamente te está dando pautas a seguir para ser sana, y tú sientes en tu corazón que es solo cuestión de tiempo, pues sigue la guía del Señor. En Mateo 18, el Señor envía a los discípulos, le dice: vayan a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Ve, el Señor Jesucristo no está en lo físico con nosotros en este momento, pero Él tiene embajadores, Él tiene representantes. Él vino y hizo discípulos. Luego Él nos mandó y dijo: vayan a hacer más discípulos por todas las naciones, enseñándole todo lo que yo le enseñé. Entonces sus discípulos ahora, en su nombre, andamos haciendo la obra que Él hizo, de sanar, de liberar y de predicar el reino de los cielos. Si tú estás siendo atormentado y te pones en contacto con un verdadero discípulo, muy importante, palabra clave también, verdadero discípulo del Señor, esa enfermedad, esa opresión te va a dejar. Y es muy importante, verdadero discípulo, porque en la palabra somos amonestados de que habrá muchos falsos maestros, falsos discípulos, falsos profetas, y engañarán a muchos y probarán señales y prodigios. Es importante reconocer la palabra y tener cautela. Debemos de ser manso como paloma y astuto como serpientes. No deseamos recibir sanidad, entre comillas, de un falso apóstol, un falso profeta o falso pastor, porque cuando ellos oran por nosotros pasa algo que se llama transferencia espiritual, transferencia de espíritus inmundos. Próximamente iniciaremos una serie, este fin de semana próximo, el domingo, de guerra espiritual. Estaré hablando, ese será uno de los temas de la serie, la transferencia de espíritus. No se la pierdan para que conozcan las estrategias del enemigo. La palabra en Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ve, en el versículo anterior el Señor envió primero 12 discípulos, pero luego envió a 70 y Él le dijo: vayan a predicar el reino de los cielos, sanando y liberando. Pero cuando regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Al principio de la enseñanza yo le compartí cómo la causa detrás de ese trauma, detrás de esa herida, detrás de ese dolor es espiritual. Y si ya entendemos que la raíz del problema es espiritual, y ahora comprendemos que los discípulos del Señor tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar, pues ¿qué deben de hacer si tienes un trauma o una herida? Buscar un verdadero discípulo del Señor. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ve, el Señor desde el Antiguo Testamento ya había proveído. Él sabía lo que el diablo le era permitido, pero Él ya había decidido un medio para que aquellos de ustedes o de nosotros que estuviéramos lidiando con una opresión, que pudiéramos ser libres. Y Él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están deprimidos, a los que están tristes, a los que están
atormentado, a vendar a los quebrados de corazón, a los que tienen el corazón herido. El Señor asimismo también ha enviado a sus siervos, a sus discípulos, ungido por su Espíritu Santo, lleno de su Espíritu, con poder y autoridad en su nombre, para hacer la misma obra que él mismo hacer. Lo que somos sus discípulos a través de él y para la gloria de su nombre, podemos también sanar a los enfermos, porque el Espíritu del Señor está en nosotros. El año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ve, el Señor vino a sanar el corazón. Él vino a liberar, Él vino a remover eso que atormentaba para dar paz. Cada uno de ustedes que está escuchando esta enseñanza, si tú pones en práctica lo que te estoy compartiendo, el Señor es fiel. Si tú pones en práctica y te pones en contacto con una persona verdaderamente ungida por Dios, Él es fiel. Vas a ser libre. La verdad os hará libre. El Señor no es hombre para mentir. Si hacemos lo que Él nos manda, Él siempre cumple lo que Él promete. Si ha tratado de encontrar ayuda y no ha tenido la oportunidad de encontrar verdaderamente a alguien ungido por Dios, algún discípulo verdadero para ser libre, son bienvenidos a contactarnos a nosotros. En un momento compartiremos información en la pantalla de cómo podernos contactar. Estamos localizados en Texas, en Houston, pero a través de Zoom nos reunimos cada día y pueden unirse a nosotros, pueden ingresar a nuestras reuniones de sanidad y de liberación desde cualquier parte del mundo. Este fin de semana, el domingo a las 10:30 de la mañana, iniciaremos una serie titulada Guerra Espiritual, entrenando tu mano para la batalla. Ahí, si en tu corazón está conocer más, si en tu corazón está prepararte para la guerra espiritual, si tú estás ya decidido o decidida para tomar tus armas espirituales y tomar de regreso lo que el enemigo ha robado, no te pierdas esa serie. Será de mucha edificación para aquellos de ustedes que quieran llevar su vida espiritual al siguiente nivel. En un momento voy a estar orando por todos ustedes, así que yo le invito a ponerse de pie. También antes de iniciar la oración por todos de sanidad y de liberación, debajo del video hay diversos enlaces. Ahí mostramos diferentes medios como pueden apoyar nuestra iglesia, si así lo desean en su corazón, con una ofrenda. Sí les pido a los que vayan a participar de la oración, si se pueden poner de pies. Muchos de ustedes van a ser sanos, pueden ser sanos de los traumas, de las heridas en el corazón, en este momento con solo escuchar esta oración. Otros de ustedes, de repente es necesario que alguien como yo le ministre directamente. Y hay otros que de repente es necesario o es suficiente el que las oraciones que tenemos en nuestro canal de YouTube o en cualquiera de los diferentes canales, que es para su herida o dolor o condición específica, si ustedes la repiten varias veces o por varios días, van a notar mejoría, 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 mejoría cada vez que la repiten hasta quedar totalmente sano. Si tienen alguna pregunta también, yo le invito a dejarla debajo del video. Hay poder en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. La puerta del Hades no prevalecerán ante la iglesia de Dios. Es más fuerte el que está con nosotros. Nosotros hemos recibido poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo. Hay poder en el nombre de Jesús. Tu espíritu de trauma, sal en el nombre de Jesús. Depresión, sal en el nombre de Jesús. Ansiedad, sal en el nombre de Jesús. Ataque de pánico, sal en el nombre de Jesús. Trauma que entró por molestación sexual, por violación, te reprendo en el nombre de Jesús. Emociones heridas, sal en el nombre de Jesús. Falta de perdón por lo que haya acontecido en un pasado, sal en el nombre de Jesús. Querer perdonar y no poder, sale en el nombre de Jesús. Toda cadena y grillete que se inició por ese evento del pasado, que se rompa en el nombre de Jesús. Yo cubro a cada uno de ustedes con la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Trauma que inició por rechazo, sale en el nombre de Jesús. Trauma que se inició por abandono, sal en el nombre de Jesús. Trauma que se inició por haberse criado solo, sola, sin los padres, sale en el nombre de Jesús. Yo cubro a cada uno de ustedes bajo el sonido de mi voz con la sangre de Cristo. Todo espíritu de pesadez que se enciende en llama y se queme en el nombre de Jesús. Tú, ladrón de paz, que pones un yugo pesado, sale en el nombre de Jesús. No, tu espíritu que no permite que puedan entender el por qué se sienten como se siente, sale en el nombre de Jesús. Tormento de la mente, sale en el nombre de Jesús. No amor, sal en el nombre de Jesús. Sentir
que nadie te comprende, sale en el nombre de Jesús. Pensamientos que suben, sale en el nombre de Jesús. Bombardeo de la mente y de las emociones, sale en el nombre de Jesús. Falta de paz, sale en el nombre de Jesús. Falta de gozo, sale en el nombre de Jesús. Confusión, sal en el nombre de Jesús. Trama desde el vientre, quizás porque los padres pensaron en aborto, sale en el nombre de Jesús. Rechazo, sale en el nombre de Jesús. Yo cubro el corazón de cada uno de ustedes con la sangre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. La puerta del Hades no prevalecerán ante la iglesia de Dios. Es más fuerte el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Que haya fuego de tus pies a la cabeza en el nombre de Jesús. Que toda oscuridad que ha estado rodeándote sea destruida por la luz en el nombre de Jesús. Tu espíritu tormentoso, sale en el nombre de Jesús. Yo hiero todo el ejército del enemigo con la luz en el nombre de Jesús. Que descienda fuego y destruya todo el ejército del enemigo en el nombre de Jesús. Yo cubro cada miembro de tu familia con la sangre de Jesucristo. Que descienda fuego sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Que el Señor le bendiga. Le espero en nuestra próxima enseñanza, en nuestra próxima serie que inicia el domingo a las 10:30 de la mañana, tiempo central. Gracias.